Así que voy a seguir con lo que estaba diciendo, aunque esto se verá mañana. Entonces, como yo decía, este profeta Natán era un profeta de corte del rey David, pero le dijo la verdad a David cuando había pecado. Cuando David deseó, codició a la mujer del prójimo, vamos a decir, a la mujer de Urías, Betsabé, se acostó con ella, la puso encinta, quiso que el esposo de ella se acostara con ella para que el hijo que naciera pareciera ser de Urías. Estaban en guerra en Israel, Urías era soldado. En la guerra en Israel no tenían relaciones sexuales, ese es el origen casi del celibato, ¿no? La guerra era una guerra santa, era una guerra de Yahvé contra los paganos, los enemigos, etcétera. Así lo veían, ¿no? Todavía en el Nuevo Testamento usamos lenguaje de guerra, del casco de la salvación y la espada del espíritu y eso, pero es una guerra espiritual, no es contra carne y hueso, dice Efesios, ¿no? De San Pablo. Pero entonces esta parábola o este cuento que hace Natán a David es, habían dos hombres, uno tenía muchas ovejas, el otro solo una que la alimentaba en su regazo y todo ese tipo de cosas. Y dice, cuando vino un visitante al hombre rico con muchas ovejas, dijo, no voy a matar una de mis ovejas para voy a robarle la del otro que solo tiene una y eso es lo que vamos a comer con mi huésped, ¿no? Y cuando David oye ese cuento se enfurece y dice, ese hombre es digno de ser matado, es un malvado, tiene tantas ovejas y le roba la única al otro. Y dice Natán, ese hombre eres tú. Y entonces David se arrepiente, no come, ese niño se muere, pero ya Betsabé es esposa de él porque ha matado a Urías en una batalla, lo mandó al frente para que lo mataran. Después que no se acostaba con la esposa, lo mandaron al frente. Y entonces ese primer hijo muere, pero después nace el segundo, que será Salomón, que es precisamente relevante a esta lectura del domingo de ayer, cuarto domingo de Adviento, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Entonces David quiere hacerle una casa a Yahvé y Natán, su profeta, por un sueño le dice, no, Yahvé no quiere casa. Yahvé habita en tiendas, es un nómada como el pueblo, ¿no? Acompaña al pueblo en su camino, Yahvé. No quiere un palacio, no quiere una casa. Pero el que va a hacerle la casa va a ser Yahvé a David. Le va a dar una dinastía, le va a dar una descendencia de la cual siempre saldrá el rey de Israel. Y como el rey es ungido con aceite, como fue ungido David por el profeta Samuel, y le vino el espíritu encima desde jovencito, pues este ungido rey, hijo de David, es lo que llamamos el Mesías, que quiere decir ungido. Después también los sacerdotes, sumos sacerdotes, serán ungidos. Casi reemplazan al rey en Israel, tiempos de Jesús. No tienen, Herodes fue rey, pero ya después de Herodes casi no hay rey. Después habrá rey Agripa, después en Hechos de los Apóstoles, pero es la excepción. Los líderes son los sacerdotes, son los ungidos. No toquéis a mis ungidos. Se refiere a los sacerdotes. Entonces, esta profecía, esta lectura de la segunda de Samuel, capítulo 7, es que Yahvé consolidará el trono de su realeza para siempre. Pero fíjense lo que dice, yo seré para él padre y él será para mí hijo. Así que el Dios y el rey tienen relación de padre e hijo.
cuando viene Jesús, el Hijo de Dios, que también es rey de los judíos y rey del universo, todo poder, toda gloria, todos los pueblos le adorarán, pues es el Hijo de Dios y Dios es su Padre, ¿no? Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente. Pero fíjense lo que dice en el verso 13. Será tu hijo el que constituirá o construirá, pero aquí dice constituirá una casa para mi nombre. Quiere decir que el hijo de David, vamos a llamarle el Mesías, es el que le hace la casa a Dios. Pero si lo tomamos en sentido espiritual, el sentido más pleno, dicen los estudiosos, ¿no? Jesús es el que edifica el templo de Dios, que somos nosotros, que es el templo de su cuerpo. Dice en Juan, destruyan este templo, refiriéndose a su cuerpo, en el capítulo 2 de Juan, y yo en 3 días lo levantaré. O en Marcos se burlan de él, entre comillas, tú que destruyes el templo y levantas uno diferente, nuevo, en 3 días, sálvate a ti mismo, etc. Pero en ese momento que muere Jesús en la cruz, está construyendo la iglesia, el templo, que es su cuerpo, que somos nosotros, dice San Pablo. Ustedes son el templo de Dios, en ustedes habita el Espíritu Santo. Entonces, fíjense que estas lecturas comienzan siendo referidas a una situación concreta, histórica de Israel, ese sentido literal, decía Tomás de Aquino y todos los estudiosos, aún antiguos. Se pronuncian estas lecturas, estos escritos se escriben en una situación muy concreta, y después se utilizan para entender los misterios espirituales de Dios, como que, por ejemplo, la encarnación de su Hijo, que llega a ser rey, pero mi reino no es de este mundo, que construye una casa, que somos nosotros piedras vivas, dice la primera de Pedro, como piedras vivas, den sacrificios de alabanza, sacrificios espirituales, ya no matar animales, becerros y chivos y con la sangre de animales tratar de borrar pecados, dice la carta a los Hebreos capítulo 9, que la sangre de estos animales no borran los pecados. Lo que borra el pecado es la sangre de Cristo, que ofreció él mismo su misma sangre, y no la sangre de otro animal. Entonces, fíjense que hay mucho que hacer con estas lecturas, ¿no? Y también yo pongo aquí una foto de Santa Teresa, porque esta es la famosa foto de Santa Teresa ya mayorcita, y le ponen una paloma y le ponen un lema arriba de uno de los salmos favoritos de ella, que es precisamente el Salmo 89, que es el que se leyó el domingo pasado, y estoy comentando las lecturas del domingo. Este Salmo 89 viene siendo el 88 en la Vulgata, así que hay una diferencia de un número entre los salmos estos, ¿no? Pero el Salmo 89 comienza precisamente con este lema que le gustaba tanto a Santa Teresa: eternamente cantaré las misericordias del Señor, in eterno cantavo misericordias Dei. Pero más literalmente, aquí según la Biblia de Jerusalén que yo pongo, es el amor de Yahvé, o el Gesed de Yahvé, es un amor extraordinario, generosísimo, inesperado, loco, como tirar semillas por todas partes o pagarle a los obreros lo mismo, hayan trabajado 1 hora u 8,
o el padre del hijo pródigo sale corriendo a abrazarlo cuando debería de estar poniéndolo en probatoria o castigándolo o algo, pero Dios no es así. Dios es un loco de amor, vamos a decir, ¿no? Cantaré eternamente este gesed, este amor, entre comillas, ¿no? Sobrepasa por mucho el amor como lo conocemos nosotros, aunque deberíamos de tratar de imitarlo. Él llueve sobre justos y malvados, dice Mateo, ¿no? Sermón de la montaña, ¿no? Amar a los enemigos es una cosa que nos cuesta mucho. Por siempre cantaré. Así que es un salmo tremendo. El que vea esto en video, ven cuánto lo tengo anotado, porque tiene tantas cosas. He encontrado a David, mi siervo, con mi óleo santo le he ungido. Así que ya con eso ya tenemos lo que estaba hablando yo del Mesías, ¿no? Entonces fíjense que nada más para resaltar algunas cosas de este salmo complejo y largo y con muchas cosas, dice, mi lealtad y mi amor irán con él, por mi nombre se exaltará su frente. Pondré mi mano sobre el mar y sobre los ríos su derecha. Pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su derecha. Quiere decir que este personaje mesiánico domará al mar y domará a los ríos, que en Israel significaban las fuerzas del caos, del mal. Jesús domina el mar en la tempestad en Marcos 4. Incluso le lanza un mandado, ¿no? Manda al mar a que se calle, como si fuera un perro rabioso. Usa la misma palabra que con el demonio, el endemoniado en el primer capítulo. Pero fíjense qué bonito es esto. Él me invocará, tú, mi Padre, mi Dios y roca de mi salvación, y yo haré de él el primogénito, el Altísimo entre los reyes de la tierra. Son palabras muy fuertes en hebreo. Este nombre, el Altísimo, el Yon, yo haré de él el Yon sobre los reyes de la tierra, es casi darle un nombre divino a este Mesías, el Yon. El Yon es el Dios Altísimo de Melquisedec, que le ofreció pan y vino en Génesis 14. Y entonces dice, su estirpe durará para siempre, etcétera. Testigo fiel, es el testigo fiel, dice aquí. Si fuéramos a meditar este salmo, veríamos, eso se usa en el libro del Apocalipsis, ¿no? Jesucristo el testigo fiel. Apocalipsis 1, verso 5. Con esto tengo que parar y seguiremos.